Eso es lo que yo tengo. Señores, hoy contamos con la participación de un invitado especial. Es de mi tribu, de fumadores de exquisitos cigarros. O sea que para mí es un honor. Le damos un saludo a Joel, que tiene que construir la próxima cabina que podamos darle un cigarro aquí haciendo el programa. Muy importante. Y también un minibar, por favor. Sobre todo. Está con nosotros Robinson Díaz. Robinson Díaz fue diputado de la circunscripción 1. En el tren gubernamental participó en el área de salud. Como dije, está muy ligado a lo que son las empresas del tabaco. Y realmente para nosotros, Cultura Política, es todo un honor tenerlo aquí con nosotros. Un aplauso. Bienvenido. Hay mucha gente ahí afuera y nadie aplaude. Aplaudan. Cancelado todito mañana. Había mucho que no veía Moisés Cáceres. Bueno, Moisés nada más lo voy yo en las encuestas. Pero bien, está apareciendo. me han votado. No le mencioné la palabra encuesta, que tú le vas a preguntar, estoy adelante, estoy en el medio, estoy atrás. Bueno, es el ejercicio de lo que nos toca también. Tiene ansiedad. Eso pregunta. Claro que sí. Robinson, es un placer para nosotros tenerte aquí. Como siempre, los muchachos son un poco tímidos para empezar con el tema de la pregunta. Dice él, tímido. Entonces, me toca el papel del policía malo. Y yo sé que empiezo con las preguntas. Y realmente la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cuál es la motivación que tienes para volver a aspirar a ser diputado? Agotaste un periodo, pasaste a trabajar en el Estado y ahora quieres volver. ¿Qué tú piensas que le faltó a Robinson por hacer por Santiago, por hacer por el pueblo? Queremos que te explayes explicándonos esa razón. Tú sabes que yo quizá diga en este programa cosas que nadie sabe. Y Pero eso es importante y para qué nosotros. bueno, sí, son algunas primicias. Y qué bueno que la invitación que me hizo el gran amigo Joel. Sobre todo porque tenemos una relación que va muy de la mano con el tema empresarial, el tema de la Cámara de Comercio, el tema de la juventud. Tú sabes que nosotros tenemos, la plataforma nuestra está fundamentada en políticas públicas de la juventud de Santiago y todo el país. Y por eso me gusta este tipo de escenario, porque realmente se parece a lo que hacemos. En el año 2020 nosotros no debimos estar fuera de la boleta. Okay. En el año 2020 nosotros teníamos la mayor simpatía y aceptación que cualquier candidato podía tener. Y a pesar de que estábamos compitiendo con candidatos con mucho dinero, que hoy quizá mucha gente se arrepintió de haber trabajado en esos proyectos, teníamos la mejor valoración por lo que habíamos hecho en el Congreso, ya que fuimos parte de la gran maquinaria del Congreso, de la Cámara Baja, que pudo hacer un trabajo de fiscalización y oposición al gobierno del PLD. ¿En qué comisión trabajaste tú dentro de No, yo no estaba en una comisión específica que tiene que ver, por ejemplo, el caso de Hacienda, la comisión de... O sea, hay comisiones específicas con el tema de préstamos, con el tema de Hacienda, con el tema de... O sea, hay diferentes comisiones. En mi caso particular, yo no participaba en ninguna, pero como diputado tenía la facultad para participar en la que yo quisiera estar. Okay. Porque los diputados, o sea, tienen comisiones, pero tú como parte del cuerpo legislativo, Sí. tú puedes también ser parte de, aunque no Eso tenga... como por ejemplo la de Hacienda se reúne los miércoles a las 7 y si yo quiero voy. Exacto, o sea, tú tienes la ventaja que tú tienes la participación, Con derecho a voz, pero no voto. tiene derecho a voto, pero sí tiene derecho a voz por ser legislador. Y yo participaba en todas las que tenían que ver con el tema. Había una comisión de contrato que yo era de la oveja mala, como decían, porque cada vez que yo veía que se vendía un terreno del Estado de una manera vulgar, yo siempre llegaba a hacer los líos míos. A mí se era muy lioso porque yo decía, ¿cómo es posible que ustedes vendan 600 metros de tierra? ¿Tú te pareces entonces Oye, a Farid? éramos del mismo equipo. Yo sabía. 600 metros de tierra, tú dices, 600 metros y el metro lo ponen a 100 pesos. Pero eso no es nada, 600 metros no es igual a que esté ubicado en la Kennedy con la Lincoln o a 600 metros que estén en Yamasá, en un campo de Yamasá. Pero al final ellos querían pasarlo de esa manera. Pero la historia es, para no alargarla mucho, que cuando me toca hacer mi trabajo de aspirar de nuevo, el partido nuestro
cometió un grave error, que fue con el tema de las reservas que se hicieron en ese entonces. Y a pesar de que había una ley, la ley de partidos políticos, que trataba las cuotas, en el caso de los diputados del PRM, del PLD, de todos los partidos, las reservas se hicieron a nivel de reserva de partido, pero no se tomó en consideración que había una primaria, y la primaria tenía prioridad por encima de las reservas de los partidos. Ahí viene el tema que estaban las alianzas, que era la primera cuota, luego la primaria, la convención, y luego las reservas de los partidos. Y muchos de nosotros no pudimos participar. Pero no pudimos participar porque en ese momento había un tema de cuota, pero realmente no fue así. Yo no pude participar porque a pesar de que la cuota de nosotros era 4 y 4, oiga esto bien, 4 y 4. Había un acuerdo de los partidos políticos en ese entonces para que se violara la ley de partidos y se permitiera 5 hombres y 3 mujeres. El 40-60. No, era así, era 40-60, pero en mi demarcación, que son 8 diputados, solamente podía ser 4 y 4. Ahora, se hizo un acuerdo para que fueran 5 hombres y 3 mujeres. Todos los partidos llevaron 5 hombres y 3 mujeres, menos el caso de Robinson Díaz. Bueno, la idea es que yo siempre he dicho que Dios pone a uno donde Él quiere que uno esté. Claro. No pudimos participar. Nos dedicamos a la campaña electoral con el tema de la parte electoral a nivel de la región del Cibao. Ganamos las elecciones. Teníamos todas las probabilidades para ser el director de Corazán. No se pudo dar tampoco porque Dios sigue poniendo las cosas en su lugar. Luego, por una petición del mismo presidente del partido, me pide que ayude al gran amigo Plutarco Arias en salud pública por el tema político. Yo no soy médico, pero sí tenía que ayudarlo. Y ese tema quizá es bueno que aquí se aclare, porque yo sé que hay gente que han hecho algunos comentarios con relación a nuestra salida de allá. Luego participamos entonces con Plutarco como director de gabinete del Ministerio de Salud Pública. Y recuerdo que cuando llegamos mi función específica era más que todo el tema de la parte política. Estamos en medio de una pandemia, a Plutarco le tocaba... ¿Podrías darme un poquito de contexto? ¿Cuál es la parte política de salud? Bueno, cuando tú tienes, por ejemplo, todo un partido que va al ministerio que tiene más empleo en esa localidad, en Sánchez Mella, de Villamella, tú tienes que recibir a todos los compañeros que quieren que lo nombren en el ministerio. Que quieren que lo pongan como conserje, como chofer. Entonces como Plutarco no tenía esa experiencia. No experiencia, no tiene el tiempo. El tiempo del ministro era enfocarse en el tema de la pandemia. Y no conocía la base. No solamente que no conocía la base, que había una gestión política que había que trabajarla. El caso de recibir los compañeros, de recibir los currículum, porque tú sabes que eso es así. O sea, cuando se gana el gobierno, la gente va al ministerio porque quiere que el equipo político entre. Y lógicamente esa parte nos tocó, y justamente a los 3 meses, por una situación personal, yo decidí salir. Ahí viene el tema de unas licitaciones que se habían hecho con relación a unas jeringuillas, se hicieron licitaciones de laboratorio, se hicieron algunos procesos que de verdad, yo siempre he dicho que el que señala a Plutarco es un sinvergüenza y descarado. Plutarco es uno de los hombres más serios que tiene este país. Y yo que lo conozco puedo decir, primero, ellos no hicieron ningún tipo de proceso. Sí subieron una licitación, y digo subieron porque ellos lo hicieron porque el comité de compras y contrataciones eran 5 personas, donde estaba el encargado del libre acceso a la información, el jurídico, el encargado de compras, el financiero y el ministro. O sea, ellos tienen la responsabilidad de hacer cualquier proceso. Y sí es verdad que la experiencia quizá de no manejar las cosas como era, daba siempre situaciones adversas a los resultados que se buscaban, pero nunca se hizo nada que pudieran señalar. El tema de lo que se hizo y de que la destitución del ministro no tiene nada que ver con ningún proceso que hayan hecho en ese ministerio mientras yo estuve ahí. Luego de ahí decidimos entonces dedicarnos a unos proyectos personales que habíamos postergado en la industria del tabaco. El humo filantrópico. Asumimos, no, ese proyecto es viejo, desde el 2017, sino que asumimos la Asociación Dominicana de Cigarros y Tabaco como director ejecutivo.
emprendimos. Esa es la que hizo el festival en Tamboril. Exacto. Sí. Ahí comenzamos entonces con una empresa propia, hicimos nuestras marcas, nos tocó viajar mucho y armar esa estructura que hoy es una tremenda institución a nivel del tabaco. Robinson, yo tengo una pregunta. Y esa es la historia de por qué y por qué, perdóname Moisés, y por qué volvimos, porque ahora tenemos la gran oportunidad de estar fácilmente en la boleta y de volver a ser diputado sin ningún tipo de problema, así lo dicen los números. Y además de eso tengo algunos proyectos que luego vamos a hablar de lo que está pendiente en el Congreso. Bueno, el Te- tiempo y la justicia le dio la razón. te- Entonces quizás este es el momento. Te decía Así es. Robinson, porque fui parte de un grupo muy importante que generó el liderazgo joven que hoy tiene nuestro partido, que fue Visión Millennial. Visión Millennial fue un movimiento creado por Robinson Díaz en el proceso pasado de campaña, donde se le daba la oportunidad a jóvenes que no eran activos de ningún partido a tener un espacio de dónde hablar de política, de cómo participar. Y si tú hoy haces un ejercicio rápido de las personas que estaban ahí, la mayoría salen de Visión Millennial. Ujú. Muchos que hoy son regidores, aspirantes a diputados, Funcionarios. eran funcionarios, fueron parte de Visión Millennial, que fue un espacio donde todos tenían la participación. Y otros proyectos que yo sé que Robinson lo va a tratar, de becas que se dan, y es que hay que reconocer ese rol, no solo de oposición, sino ese rol social en beneficio de la juventud de Santiago. Siempre destaco eso, porque es un amigo, es un aliado que siempre ha creído en la juventud. Es importante, Robinson, que tú nos cuentes cómo surge en Visión Millennial y de dónde te nace eso, de ese apego a la juventud, que lo muestra tu equipo, que vemos aquí que todos son jóvenes. Tú sabes que yo nací en el barrio Libertad. Yo tuve la difícil tarea de salir del punto de droga que había en las 5 con la 12. Y digo salir, para que no vaya a malinterpretar, porque justamente al lado de mi casa había un punto. Ah, Y a mí me agarraron preso 7 veces. por sospecha. No, enredada, porque la policía siempre se tiraba y todo el que iba pasando, entonces yo con la mochilita, siempre, párese ahí usted, monten en la camiona. Y de verdad que mencionarlo aquí es como tan nostálgico, que una de las metas más importantes era salir del barrio. Chu tiene un programa, el ministro de Transporte tiene un programa que se llama De Vuelta al Barrio, y yo siempre digo, de vuelta, yo no puedo volver para allá, está loco. Pero lo digo de forma jocosa, pero ahí nace la idea de que los jóvenes en los barrios, por lo general, tienen una difícil forma de poder llegar a una carrera universitaria. Los jóvenes, en un gran porcentaje en los barrios, lo que anhelan es hacerse ricos rápido. Ujú. Y la forma menos factible es la de estudiar 5 años en una carrera universitaria. A mí me tocó entonces llegar al Liceo México, plan de reforma. En ese entonces conseguí una facilidad para estudiar en la Pucamaima. Y con esa facilidad entendí entonces que era posible tú poder aplicar una frase que yo digo, que es la de que cuando tú llegas arriba en el ascensor, presiona el botón para abajo para que siga buscando gente. Ujú. Y ahí comenzamos entonces con el tema de Visión Millennial, que era un movimiento político. Primero comenzamos con las becas en el año 2017. Ahí comenzamos a dar becas universitarias. Y el programa de becas que tenemos, que ha sido apoyado por un sector empresarial muy importante en Santiago, tanto la industria del tabaco como el gobierno y algunos amigos profesionales. Comenzamos con una, ya tenemos 45 estudiantes becados, con un total de 80 becas disponibles. Estamos en esta etapa entregando precisamente, ahí recibimos el apoyo de Felito García, recibimos el apoyo de Carlos Iglesias de Ferretería Bellón, el apoyo de Franklin Ureña de Lotería La Primera, el apoyo de Tabacalera de Artistas, Radamés Rodríguez, a doctor Luis Reynoso y un sinnúmero de amigos que apadrinan centros educativos. ¿Qué ventaja tiene? Que el programa no tiene ningún tipo de banderas políticas. Nosotros Muy bien. seleccionamos los liceos públicos, seleccionamos una terna de los 3 mejores estudiantes basados en educación integral, premiamos al estudiante mejor sin importar del partido que sea, Ujú. ni de la religión, ni del sexo tampoco. Como debe ser. Entonces, Visión Millennial se enfoca en hacer un grupo de esos jóvenes que no tuviesen vinculado a un partido político, a pesar de que yo sí estaba vinculado. Y salieron muchas personas talentosas, muchos jóvenes talentosos. Y hay una joven que es del PLD, que se llama Chani. Chani,
que es PLDista, y siempre teníamos esas discusiones, pero ninguna en el tema partidario, sino visión. O sea, tú eres de un partido, piensas diferente a como pienso yo, tú estás en la oposición, piensas diferente a como pienso yo. Por ejemplo, Claro. yo recuerdo que como opositor yo pensaba de una manera y ahora pienso de otra. Ella tiene la experiencia de Estado. No, y que ya estamos en el gobierno. O sea, mi visión ahora es defender el gobierno y defender las cosas que están haciendo. Claro. Y yo recuerdo que antes, cuando un caso muy particular, el tema de los préstamos, que nosotros siempre investigábamos en la profundidad del préstamo y siempre había que buscar la forma por qué el préstamo era negativo. Y recuerdo que el presidente de la Comisión de Hacienda, Cabrera, diputado Cabrera, siempre decía, es que los préstamos son buenos y malos, dependiendo del uso que se le den. Y yo siempre decía, no, ese es un préstamo malo. Pero ahora yo entiendo que es verdad, que hay préstamos que son buenos. Claro, depende del gasto público. Robinson, hay algo muy interesante dentro del ejercicio político que desarrollas en Santiago, y es que vas muy de la mano con las políticas públicas en materia de juventud, sobre todo a nivel educacional. Dentro de las propuestas, nosotros en esta mesa valoramos muchísimo los políticos que tienen propuestas. Y una de ellas que me llama mucho la atención es la ley de mecenazgo estudiantil, que presentas y la dices una y otra vez. Sé que tendrás... no, pero tendrás aliados en el Congreso, ¿eh? Tendrás aliados. Yo espero que José vote por ella. Claro que sí. A mí me gustaría que nos dé la oportunidad a todos quienes nos están escuchando de explicar qué establece, cuál es tu propuesta en sí sobre este proyecto de ley. La ley de mecenazgo estudiantil es igual que en el mismo contexto de la ley de mecenazgo cultural que sometió Franklin Romero, que éramos diputados, yo participé de ella. La de mecenazgo cultural no es más que hacer aportaciones desde las empresas, usando el fisco, usando lo que tú pagas de impuestos para poder aportar a la cultura. Como una especie de responsabilidad social empresarial. Exacto. Entonces, la ley de mecenazgo, como la ley de cine, tiene la ventaja que tú puedes hacer aportaciones y rebajarlas los impuestos. En este proyecto, porque realmente es un proyecto ya, nosotros pretendemos que las empresas puedan hasta un 5 o 10%, dependiendo de lo que paga, poder hacer aportaciones a instituciones que están dedicadas específicamente a otorgar becas universitarias o también directamente a estudiantes o a centros educativos. Y que esos aportes que se hagan se puedan rebajar de los impuestos que pagan. Yo sé que va a ser una lucha fuerte con el gobierno, porque el gobierno no le gusta que le toquen esa parte de las recaudaciones. Pero yo creo que cuando yo tengo la estadística de manera muy particular, de la cantidad de jóvenes que se gradúan en Santiago específicamente, y de los centros que tengo, que son 20 centros educativos, 20, y que yo veo que se gradúan 100 jóvenes en un liceo como por ejemplo el Liceo Francisco Espaillá. Ahora tuvimos una graduación con 100 jóvenes, y que tú me digas a mí que de esos 100 solamente 5 o 10 pueden ir a la universidad. Eso es penoso. Claro. Y yo sé que la inversión que se está haciendo en materia de educación, teniendo el mayor porcentaje de inversión del gobierno a nivel del presupuesto del Estado, debería cubrir eso. Pero también estamos buscando la forma, porque por ejemplo en mi caso particular yo entregué 20 becas, más 20 que conseguí con el Infotec, son 40 becas universitarias. Y ya tengo un tema, yo puedo decir, hay 40 menos. El Ministerio de la Juventud, precisamente mañana, está haciendo la convocatoria para la apertura de becas, que por ahí también estamos mandando una gran cantidad de jóvenes para que participen. Y creo que desde el gobierno, desde la gestión de Robiani Balcácer, ministra de la Juventud del PLD. Yo estuve en esa gestión. En el caso nuestro, yo te puedo decir, Robiani fue una ministra comprometida con este proyecto que tenemos nosotros. ¿Y qué es lo que necesitamos? Tener gente que se preocupen y que le interese. Para mí no será difícil, yo creo que esta ley que vamos a someter no será difícil, porque teniendo a Moisés, teniendo a ti, claro, y teniendo una gran cantidad de jóvenes que yo veo que están en aspiraciones, no será difícil. Pero sí es importante que proyectos como este puedan caminar. A mí me toca día a día, José, ver jóvenes que no tienen forma de entrar a UTESA. Claro. Yo he conseguido mucha gente que me apadrina. Te estoy hablando de verdad. Yo estoy sorprendido cómo me va, porque yo siempre, como me manejo en un mundo de clase media alta, siempre les digo, oye, apóyame con una beca. La gente cree que una beca es mucho dinero. Por ejemplo, una beca en UTESA es 1 litro de Johnny Black todos los meses. Y yo uso esa técnica y le digo, mira, tú te fumas un Arturo Fuente, que te cuesta 1.600 pesos. Cuando te fumas 2, ya tú estás pagando la beca a ese muchacho.
le está cooperando a una familia su transformación. Claro. Y la gente le llega, así, ¿cuánto que cuesta? Yo, mira, tú me das 3,000 pesos mensuales y con eso yo le pago la beca a ese joven en UTESA. Para una carrera universitaria, para que una familia esté tranquila. Claro. Llegando al nivel de que nosotros tenemos también aporte para pasaje, ayuda de directa a los Y se está invirtiendo en el capital humano. Cuando tú inviertes en el capital humano, tú desarrollas una Entonces, familia, desarrollas la sociedad. Creo rotundamente, no hay forma de que cambiemos el país si no hacemos la inversión en la juventud. Claro. Yo siempre uso la frase de que nosotros somos 8 tracks. Picó y Tocadico. Ahora me topé con el papá de Joel, que es de la misma generación nuestra, y yo le digo, yo sé que él sabe lo que es un picó y un tocadisco y Yo no sé qué son. y un 8 track, que son ¿Qué las es un 8 cintas. track? Un 8 track es una cinta que grande que se entraba en un estéreo que sonaba. Igual que el long play, ¿verdad que sí? Eso sí se acuerda del long play, yo, por lo menos lo ha visto. Entonces ya ustedes son la generación de Spotify. Moisés, pero tú y yo tenemos casi la misma edad. ¿Cuántos años tú tienes, José? Yo tengo 32, Y yo 28. pero son 5 años. Pero Tú no, no sabes lo eso que es es mucho. Play. Sí, lo que Eso pasa, es mucha lo que pasa es que diferencia. a él le gusta bromar con la juventud, se pasa de contento. Pero Eso realmente lo que buscando, quiero decir con buscando esto, votos de gente que lo no que, sabe lo que es. quiero decir con esto, José, es que Tu aliado. tú tienes que invertir en los jóvenes para poder cambiar. Señores, el principal problema de Santiago es por falta de educación. Claro. El principal, ¿cuál es el principal? Aparte de otros temas que ustedes quizás pueden mencionar, el tema del tránsito vial. Señores, lo que está sucediendo, no Santo Domingo, Santiago, eso da pena. O sea, aquí no hay empatía, aquí no hay educación. Que no solo es infraestructura, Para es manejar- educación. Aquí, ¿sabe por qué se llaman los tapones? Porque la gente no tiene educación. O sea, la gente se mete en las esquinas y tapa las intersecciones y ve que no va a cruzar más de ahí. No hay forma de que dejen libre una intersección. O sea, el tema de nosotros es invertir en la juventud Claro. para ver si podemos cambiar en los próximos 10 o 20 o 30 Sí, porque es una años inversión a largo a plazo. largo plazo. No hay forma, señores, de que esto cambie si no se invierte en la juventud. Claro. Algo importante que me surge al tenerlo a usted aquí en cabina es lo siguiente. Nosotros tenemos una discusión aquí en el equipo de que hay áreas del Estado que no deberían, no se debería permitir que cuando un presidente llegue nombre gente, porque son áreas muy neurálgicas. Entonces, al tener esa conversación y al escuchar que estuvo en salud, me surge la inquietud de saber su postura al respecto. Yo creo, por ejemplo, que el ministro de Salud no debería de ser nombrado en cada gobierno. Debería ser una persona que haga carrera profesional para eso. Porque vemos el ejemplo del Banco Central. En el Banco Central tenemos al viso y nadie se atreve a cambiarlo. Pero nadie se atreve a cambiarlo porque han visto un deterioro de su gobierno al cambiarlo. Entonces yo creo que debe de crearse un marco legal para que muchas instituciones importantes de servicios públicos sean de carrera profesional, la dirección de esa parte. Tú sabes que eso está legalizado, o sea, el tema de las carreras. Sí. En la ley de administración La pública. ley de administración pública, pero déjame decirte que independientemente de que esa concepción que tú tienes, acuérdate que para tú llegar al gobierno tienes que hacer política. Y sí es cierto de que hay funciones que tú deberías no tocarlas, pero ¿quién dijo que Albizu es el mejor que hay en ese tema? Lo que pasa es que como está aprobado la gente no se la va a jugar, pero pueden existir otros más que pueden ser mejores que él. Y por eso también hay que pensar que hay una juventud que viene, que si tú no le das el espacio nunca, entonces Moisés y José nunca serán diputados, porque lo que sabemos, lo que tenemos la experiencia, somos los que ya hemos pasado por ahí, pero yo creo que yo estoy de acuerdo con los cambios. Ahora bien, instituciones como la DGI, yo soy muy amigo de Luis Valdés, el director, que Luis Valdés Muy duro, era Luis Valdés. mensajero de la DGI, Ujú. para lo que no saben la historia. Él era mensajero de la DGI y hoy es el director general, de la posición más bajita a la posición más alta. La Pero conoce no de es arriba porque abajo. él fue político, fue porque se preparó. Sí. Porque si bien es cierto que hay posiciones que necesitamos tener preparación, pero si tú logras combinar que además del trabajo político que yo hago, también tengo una preparación, así debe ser. En la DGI, que pongo como ejemplo, yo estuve conversando con don Luis y me decía, mira Rubio, aquí hay posiciones que no hay forma, ni porque yo quiera cambiarlo, que se puedan cambiar. No. Porque esto es una institución Técnica. que no puede inventar. Ahora, ¿qué tú haces? Los que choferes, conserje,
ese equipo que no tiene que una especialización, Ujú. tú lo puedes mover y ponerle al lado a una gente que tú puedas irlo entrenando, porque estamos hablando de operaciones muy técnicas, como el caso de Indocal. Indocal tiene un departamento ahí por los jardines, que es un departamento netamente técnico. O sea, tú no puedes venir, mira que fulano, que es un compañero del partido, porque no se puede. Y qué bueno que hay un, joven, sería... hay un joven brillante ahí. Ahí está Randy Díaz, excelente, un tremendo ingeniero industrial. Qué bueno sería, José, que de verdad pasáramos a ese nivel. Por ejemplo, Luis Abinader ha dado señales de que hay que cambiar la forma de hacer política y de gobernar. Con eso de la descentralización de la justicia, por ejemplo, decir ahora que se va a aplicar de manera real que el funcionario que opta por una posición política tiene que ser puesto de una vez en licencia sin disfrute de salario. Eso nunca se había Eso visto. nunca se había visto. ¿Y qué queremos nosotros que sea así? Pero los primeros culpables de que se hagan las cosas mal hechas son los mismos compañeros de todos los partidos, porque yo siempre he dicho una cosa, y a veces me graban y me cortan el pedacito. El sistema partidocrático tiene un problema serio, que es que la gente entiende que hacer política es para cambiar su estatus de vida. Ujú. Yo tengo un compañero de un sitio que no voy a mencionar porque se va a descubrir quién es, que me llama que él quiere que lo nombren en una posición en el gobierno, y yo digo, no, por el problema, mándame la cédula y mándame el currículum, y me manda un currículum que nada más lo entendía él, pero me lo manda, y yo hago la gestión porque de verdad es un tremendo compañero del partido, y le digo que le conseguí una posición que va a ganar 25,000 pesos. Me dijo, no, pues está bien, esa es la mía. Y le digo, pues entonces, para que tú sabes, y dice, no, pero ¿y hay que ir? Ándala. Yo, claro, no, pues hay que ir, ¿no? O sea, él entendía que si era sin ir, él podía hacer. Usted ve la corrupción es Pero, sistémica. ¿qué pasa? Si él tiene que ir, porque la gente entiende que el que hace política es para recibir botella y no trabajar. Entonces, esa es una cosa. Pero son los primeros que se quejan. Hay que irlo cambiando. O sea, lamentablemente, el que no se prepare no va a ser parte de la toma de decisiones. Una pregunta yo tengo para Robinson. Entrándonos ya a la política. ¿Y de qué estamos hablando? Hablamos sí, pero Él se refiere al proselitismo. Muy proselitista. Sí, va a hablar de Abinader, Soy atiende. muy Atiende. proselitista. Defiendo con todas mis fuerzas, recursos, tanto humanos del equipo, Aquí vamos. como lo que uno Ahí puede tener a estuvo yo disposición. Dilo. Al No, yo presidente me Luis sé. Abinader. Ahora, Robinson, ¿qué usted opina de Rescate RD? Que mi parecer no es más que un grupo de tigres que se juntan ahí porque no aguantan. Acuérdate que el PRM ganó con Alianza. Rescate. Rescate RD, una Esa es la alianza alianza, de no, Leonel. PRD. Óyeme, Moisés, quizás lo que tú vas a escuchar no es lo que tú quieres escuchar. El tema de las alianzas siempre va a depender de dónde tú estés. Ujú, la coyuntura. Tú le preguntas a un periodista, es tremendo, muy buena la alianza. José, ¿qué te opinas? Tú le preguntas a uno del PRD, es muy buena. Tú le preguntas a un FUPO, esa alianza es buena. Para nosotros es mala porque no fue con nosotros. O sea, eso siempre se va a dar porque la gente siempre persigue las alianzas con el objetivo de ganar. Claro. De eso se trata. Nosotros podemos criticar Es la lucha por el que se poder. alió a ellos cuando se alió con No, nosotros. no, El gobierno está Miguel preparado. Vargas. Claro, eso Hay se que ser da. coherente. ¿Qué es lo que yo creo? grupo. ¿Qué es lo que yo creo? Es el tema de la coherencia, eso sí. Por ejemplo, yo he sido un aférrimo crítico de las políticas del PLD en su gobierno. Yo no voy a la parte personal, pero como opositor que fui una vez, le daba duro. Yo no puedo venir ahora a decir que era mentira. Ujú. Por eso que el político tiene que tener cuidado con lo que dice. Sí. Porque si usted dijo hoy, yo estoy en contra de esto, mañana puede decir, no, yo lo pensé bien. Está como Ya Veneno. Que Ya Veneno, cuando le pasaron el patrocinio de embutido checo, fue. Dijo, qué equivocado, tantos años equivocado con esta salami indubeca. Entonces, yo creo que el tema de las alianzas, para concluir, Moisés, los iguales se buscan. Yo creo que no importa lo que haga la oposición, Luis va a ser presidente una vez más. En primera vuelta. Su simpatía está por encima de un 65%. Digo, su aprobación de gobierno, por encima de un 65%. La intención del voto anda por encima de un 50%. El desmembramiento de la oposición en las fuerzas que se ha convertido, a pesar de que se pinta una alianza, eso es un tema para ver qué pueden lograr.
porque vi que acaban de proclamar a Demóstenes Martínez como el senador de la FUPU. Sí, la alianza es parcial, ¿eh? Vi que el otro candidato del senador del PLD, ¿cómo que se ¿Cuál? llama? El PLD, el senador. ¿cómo? Lo dice con una risita, llama? guarda. Marino Collante. Marino Collante. No, Vi pero que tiene no su recordaba el proyecto nombre listo. serio. Marino es Claro, amigo sí, mío. sí lo queremos mucho. Entonces, o sea, eso quiere decir que es difícil que ellos puedan compactar o rescatar como pretenden. Amigo, lo que va a pasar aquí en febrero, y José va a ser diputado, para que tú sepas. Yo tengo un número de él. En tu Gracias. circunscripción va a ser diputado él. Claro. Vamos a ser diputados. Porque en su circunscripción el PLD está muy flojo. Y Necesita él tiene- llevarlo. Él tiene, no, él está bien, va bien. No hay forma de que en febrero el PRM no tenga más de 120 alcaldías y directores de distrito municipal. No, síndicos de municipio, más de 120. Y si es por distrito, eso va a ser una barrida. Eso va a desmoralizar al PLD de tal manera que Luis seguramente, cómodamente, debe andar por encima de un 55 o un 58%. Ese es mi vaticinio. Lógicamente, yo estoy aquí, de este lado. Claro. Tú no puedes decir eso, José, aunque tú estés de acuerdo conmigo, tú no puedes decirlo porque tú eres del PLD. Más sin embargo, ¿qué creo? Pero él anda de azul. ¿Qué creo? Que lo que pasó ayer, por ejemplo, en la capital, yo estuve en la reunión del partido, ya se diseñó el equipo de campaña, Paliza va a ser el coordinador de la campaña, ya se nombró a Carolina como directora ejecutiva de la campaña, ya estamos diciendo que internamente el partido se ha compactado, el amigo Hito Bisonó, junto con Robertico Salcedo, Sector externo. y junto a Santiago Santiago así. Jacín, Sí. que es quien dirige el sector Ujú. externo, van a compactar la parte del sector externo porque están claros y convencidos de que hay que hacer un trabajo hacia afuera de crecimiento. Ujú. Y no es porque no tenemos los números, sino porque tú sabes que siempre hay que ir pensando 2020 fue muy en- coyuntural y eso en es... dónde se crece. Entonces yo no tengo duda de que la alianza que hizo la oposición sea buena para ellos. Pero nosotros tenemos que seguir trabajando de la mano del trabajo tesonero del Partido Revolucionario Moderno y de la gran fortaleza que tiene Tú sabes que yo nuestro creo, presidente. tú sabes que yo creo, Robinson, que nosotros debemos entender que el escenario electoral tiene sus recursos, sus herramientas, y la alianza es parte de ella. Entonces, Claro. el sistema político nacional se maneja según, y esto es un aspecto, yo lo menciono a cada rato, hasta un aspecto sociológico. ¿A qué responde la alianza X en este momento? A esto, vamos a hacerlo. Entonces, eso es bueno Nosotros entenderlo hemos aliado con y el no Moda. criticarlo por criticarlo, El porque Moda mañana fue puede aliado tocarte a ti. del PLD, ahora va aliado con nosotros. Claro. Moda, el PPC fue aliado con el PLD, ahora va aliado con nosotros. Sí, 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 sí. La reformista una vez fue con el blanco, la Alianza Rosada, después estaba con el PLD, con la FUPU y ahora vuelve. O sea, se van a dar coyunturas dependiendo de lo que la gente entienda que le conviene. ¿Qué es lo que yo critico? Que usted, si usted va bajo una línea, que usted está en contra de algo, después no se vea entonces Sí, claro. haciendo Mantener cosas la como coherencia. entonces. Por ejemplo, yo soy hijo de una mujer católica, apostólica y romana. Por ejemplo, yo siempre estuve en contra de las tres causales. ¿Por qué? Porque por mis principios, aunque el partido dijera esto es así, yo siempre dije que tener el PIN puesto es una responsabilidad individual. Claro. Y yo siempre digo que en el Congreso Nacional existe de todo. O sea, lo que yo nunca vi fue el famoso hombre de maletín, porque siempre se menciona, ese sí es mitológico de verdad. Pero realmente ahí hay de todo. Ahí hay intereses Hay lobby. de cada grupo empresarial. Ahí hay representación de los banqueros, hay representación de los riferos, hay representación de los médicos, de las ARS, hay representación de los LGTBQXZY. Abecedario. Claro. O sea, ahí todo el mundo tiene su representación y el Congreso Bueno, es el Congreso. se nutre de consensuar las decisiones. Dinámico. Así es la democracia, así es la democracia. Yo digo ese ejercicio, porque por ejemplo, yo una vez voté, la primera vez que voté mal, porque me engañaron. Sí, me aconsejaron y me dejé engañar. Y recuerdo que O persuadir. Paliza me dijo, Robinson, cuando tú vayas a votar, recuérdate que queda grabado allá en el historial que tú votaste que sí o que votaste que no. Y eso no te lo despinta nadie, de que fue un error, eso está ahí. Si tú votaste por algo y tú no sabes por lo que estás votando, tú eres tan cómplice como el que hace Claro. lo que está haciendo mal. Y te lo digo porque después de ahí, cuando yo no conocía un tema, yo mejor no votaba.
Y siempre voté pensando primero, tenía 3 niveles para las votaciones mías. La primera era mi formación familiar y lo que yo creía. Luego, lo que me representaba, a quien yo representaba. Y tercero, el partido. O sea, En ese orden. Tú decir eso allá, era tú decir que tú eres un rebelde, contrario. Sí. Y recuerdo que hubo una vez un préstamo para el acueducto de Cienfuegos, que por poco me votan del partido. Porque ese día la línea de la oposición siempre es votar en contra del endeudamiento. Claro. Y esa vez se iban a aprobar, creo que eran $700 millones para el acueducto de Cienfuegos. Y nos reunimos en el bloque para votar en contra de todos los préstamos. Pero yo cuando llegué, yo voté que sí. Y cuando ven la pantalla, dice, Robinson, tú votaste que sí, arréglalo. Yo no, yo voté que sí. ¿Cómo hacer? Entonces siempre te dan como 1 minuto o 2 para la votación. Modificar. Y cuando yo digo, ¿tú crees que me van a perdonar a mí que yo vote en contra de una inversión para Cienfuegos? De una necesidad. Y van a decir que yo voté que no, pues tú estás loco. Y después recuerdo que Víctor de Asa votó que sí. Ya Máximo había votado que sí. Y después todos los diputados de Santiago votaron que sí. Robinson. Se hizo una reunión, José, al día siguiente, en vez de llamarme la atención, lo que se dijo fue que cuando los proyectos fueran de beneficio para la provincia, se dejaban libres los diputados fuera de la bancada. O sea, es un precedente. Tú tienes que decir, tú Claro. estás ahí porque el pueblo te llevó. Sí, de eso se trata, Tú de estás hecho. ahí porque tú representas la mayoría y a pesar de que tú tienes que hacer consenso para buscar soluciones en el Congreso, tú tienes que pensar, tu esencia es que la gente te puso ahí para algo. Sí, claro. O sea, que tú perteneces a un partido. Yo estoy claro en eso. Yo pertenezco a un partido. Claro. Las líneas partidarias hay que cumplirlas siempre y cuando no me afecten las 2 primeras. Bueno, si el partido quiere que voten por esto y yo estoy a favor de eso, y tengo que hacer retirarme. La generalidad es que los políticos dominicanos se olviden de a quienes representan. Es decir, son muy individualistas en ese aspecto. Pero se lo cobran por eso. Mira, Robinson, hay tú lo dijiste hace un rato, que tú fuiste muy aférrimo con el tema de los préstamos, del endeudamiento y demás. Pero ahora estamos viendo que se siguen haciendo préstamos. Está tu ex aliada Faride, tu amiga, como que fue presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado. Muchos de esos préstamos, creo que todos, pasan por la mano de la presidencia del Senado en esa comisión. Entonces, ¿qué de diferente hay entre el endeudamiento del pasado y el de ahora? Estamos hablando de la calidad del gasto público, estamos hablando de redireccionar el gasto público hacia mayor productividad. ¿Por qué es diferente la crítica del pasado a la crítica de ahora? No, el discurso sería en qué parte tú estás, si estás en la oposición o estás en el gobierno. O sea, que lo que varía es el discurso que tú vas a dar. Entonces, ¿es una posición política o una posición de...? Lógicamente, yo siempre he dicho que el tema de los préstamos, como decía Cabrera, mi gran amigo, el diputado Cabrera, que hay préstamos buenos y préstamos malos, todo depende de cómo tú lo manejes. ¿Cuál es el rol del diputado? No es simplemente aprobarlo o desaprobarlo, es fiscalizar ese dinero que se ha tomado prestado. Porque es verdad, es difícil tú poder desarrollar un país como se pretende cuando tú no tienes la suficiente liquidez, que lógicamente Claro. el presupuesto que tenemos ya está comprometido con el gasto público en un gran porcentaje. Tú ya Claro. hacer obras ya que traspasen el tema del presupuesto nacional, tú tendrías obligatoriamente que caer en el tema de los préstamos. Pero, ¿qué es lo que se debe hacer? Darle buen uso y darle seguimiento. Lamentablemente, la Cámara de Diputados, que debe ser el principal organismo de fiscalización y control, el principal, no puede ser que sea Nuria Piera que esté descubriendo cosas de malversación de fondos. No puede ser Alicia Ortega. Debe ser la Cámara de Diputados que tenga la herramienta necesaria para fiscalizar cada una de las instituciones. Está llamado a ese rol. Y también en qué se están usando los préstamos. Por ejemplo, un préstamo de 10 mil millones de pesos que se van a usar en un acueducto. Debe ser la Cámara de Diputados y la Comisión de Hacienda que ponga una comisión especial para seguimiento de eso que se está haciendo. Pero ¿qué pasa? No se aprueba y se queda así en el aire. Entonces yo recuerdo que cuando voté por el préstamo de Corazán, en Cienfuegos, yo después me fui allá a verificarlo, a darle seguimiento. Y sí te puedo decir que hicimos una investigación, que se estaban invirtiendo, que estaban aplicando. Esa debe ser el rol. Después de ahí, todo lo que es discurso, el de la oposición Claro. critica el endeudamiento y el del gobierno justifica que eso está bien hecho. Eso es así.
Entonces, yo lo que sí creo es que debe asumirse más responsabilidad con el tema de la fiscalización de esos fondos que son erogados. Porque hay mucha ambigüedad en los titulares de las solicitudes de los préstamos. Es decir, por ejemplo, yo vi uno que pasó por el Senado que decía para reacondicionamiento de áreas verdes, de no sé qué cosa, y entonces daba mucha vuelta, pero al final decía el monto total, no decía desglosado. Ese tipo de cosas deberían ser rechazadas a la primera, pero como el partido de gobierno es mayoritario, pasa sin problema. Es un tema que tenemos, y debo decirte que se va a seguir teniendo, porque se va a repetir una vez más en el 24-28. Por lo general, el partido de gobierno siempre tiene control de ambas cámaras. Uh-huh. Y eso le permite mandar la línea. Por ejemplo, siempre hay reuniones en los bloques y claro, se dice, como es natural. agenda, esto se va a hacer esto, por esto y todo el mundo está convencido. Las diferencias que tú puedas tener con algo que tú no estés de acuerdo lo vas a hacer en el bloque. En el bloque, sí. Luego que se pasa al hemiciclo ya es para tú patentizar que lo que se discutió en el bloque ya se va a hacer públicamente. Sí. Pero ¿qué es lo que entiendo? Que el diputado tiene que hacer su rol de fiscalizar. No puede hacer otra cosa. Por ejemplo, el diputado no está para otra cosa que no sea fiscalizar y representar. Más nada. Pero aquí tenemos una función especial. Si tú te apareces con 2 o 3 mascotas ahora. Robinson, ¿algún consejo? Es un tema. Gracias a Dios que tenemos a Joe ahí que nos apoya. Tenemos en la cabina, bueno, 2 actores importantes de la sociedad civil, en el sector empresarial, ambos, y en este caso 2 precandidatos, 2 precandidatos a diputados, que es nuestra primera experiencia en el tema de diputado. Ya José sí vivió una experiencia en el tema de regidor. Un consejo para nosotros que decidimos dar paso de participar en estos procesos internos, bueno, en este caso de encuesta ambos. Ya que usted ha vivido las decepciones del sistema. No, y que ya ganó un proceso. Bueno, lo primero es que estar preparado para lo peor, porque cualquier cosa puede Así es. Si no está preparado para eso, se pone loco. Yo viví la de 2020. Capilla síndico, que no ha entendido que el candidato a síndico es Ulises. Ay. Prepararse. Miren, ustedes jóvenes, porque ese es otro problema. Estos son jóvenes, ellos pueden esperar. Con esa checha lo ponen viejo. Sí. Pasan 20 años esperando. Yo creo que hay una gran oportunidad ahora para los jóvenes por el tema de que como el método de elección es diferente al método de primaria, porque en la primaria es difícil tú competir en un partido que está controlado por los caciques del partido, que son los que cuentan los votos. Yo recuerdo que antes una primaria era de hachi machete. Los palitos y la los palitos y el rebusque. Gracias a Dios hemos avanzado en el sistema y ya ustedes van a participar en un proceso que es mucho más cómodo, que es el de la encuesta. Que si se hace de manera seria, como yo entiendo que lo está haciendo nuestro partido, entonces tú vas a decir, bueno, mira, tú da los números. Al final, ¿qué es lo que importa? Que tú des números. Claro. Porque de nada vale que tú ganes una primaria interna con la gente del partido y que después tú hacia afuera no tengas los votos suficientes para ganar. Entonces, ustedes tienen una gran oportunidad de proyectarse como figura. Antes, lo que uno hacía era enfocarse en los cuadros o dirigentes políticos. Sí. Entonces, te conocían nada más los dirigentes. Por ejemplo, a mí me conoce casi Titi Mundarte. Yo tengo un 69 de tasa de conocimiento. De tasa de conocimiento y tengo una encuesta que voy a buscar ahora unos resultados que me llamaron. Ahí tengo de las 3 también. Y me decía... Vamos a hablar después de aquí. El 69% de tu demarcación sabe quién tú eres. Eso es importante. El 69% sabe que tú eres Robinson Díaz. O sea, no es que ¿por quién usted votaría? Por Robinson. Bueno, la marca suya está favoreciendo un precandidato de la 3. Déjame decirte que yo hablé con él y le dije que si él se cuela, tiene que darme algo, porque yo tengo, señor, oye José, yo tengo más de 10 personas que me han llamado a decir, oye, voté por ti. ¿Cuándo? Hoy vinieron por aquí la gente del centro económico. Ajá, ¿y dónde tú vives? En Villa Olga. Ese es Robinson. Pero se llama Robinson Díaz. Sí. Candidato diputado por la FUP, un gran amigo mío que se está aprovechando, está marcando un 8%. Sí, le está ayudando muchísimo eso. Bueno, ya estamos llegando a la parte final. Yo sí quisiera para una última pregunta, porque... Tú siempre el último. La última pregunta. Yo vi una entrevista que usted dio en Hoy Mismo con Daniel Cántara y me resultó muy interesante porque veo que es un hombre muy coherente y eso Joel y José Vega lo saben, que yo eso lo respeto bastante en política. Y
Yo escuché cuando usted mencionó la parte de la reelección, no está de acuerdo con la figura de la reelección, no sé si pertenece esa opinión a un contexto político específico, pero ahora que tenemos a Luis Abinader, que había mencionado que la reelección era una especie de pecado, ahora decide reelegirse, pero antes de eso modificó los estatutos internos del partido para poder optar nueva vez. Me gustaría escuchar cuál es su opinión y cuál es su visión al respecto. Luis tiene una gran ventaja que constitucionalmente no Está habilitado. el partido, está habilitado. Ujú. Incluso yo te puedo asegurar, seguro, a él no le interesaba participar una vez más. Te lo puedo asegurar, no le interesaba porque ya tenía un plan de no presentarse. Y dijo públicamente, literalmente, la patria, los intereses del partido, el pueblo, lo obligaron a sacrificarse a nivel familiar, que era su principal problema. Y yo creo que, por ejemplo, por eso es que uno tiene que estar claro a dónde uno quiere estar. Como yo le decía a algunos amigos, cuando estaba en el mundo del tabaco, muy de lleno que estoy, yo no vuelvo a aspirar más. No, tú estás loco. Ya. De Suiza para Cienfuegos, no. De Bruselas para Ciruelito, no. Ya yo terminé mi proceso. Más sin embargo, cuando tú comienzas a ver las condiciones y las coyunturas del día a día, te vas diciendo, pero tú no estás con eso violando la ley. Tú lo que estás aprovechando una oportunidad que te está dando ahora mismo el escenario político. Luis, sin lugar a duda, tiene todas las posibilidades para reelegirse fácilmente. Le falta muchas cosas por hacer que tiene que terminarla. Es un compromiso que tiene que terminar muchas cosas. Yo creo que lo que se ha iniciado en el gobierno del presidente Abinader, lo que se ha iniciado, no se puede soltar, porque si se suelta es cuando tú vienes y se dejaba de nuevo. Lo que hablamos ahorita. Luis tiene obligatoriamente que seguir con ese mismo sistema de gobierno, de manteniéndola, apuntando a todo el mundo, que sacó un chile a la cabeza, está listo. O sea, me refiero a que la persecución que tiene el presidente Abinader para que se haga un gobierno honesto, tiene que ser así por varios años, por 2 periodos. Y que quien venga asuma la misma posición del presidente con la eficientización de los fondos, que se acabe el derroche, que se acabe la malversación, que se haga política, que se mantenga la decencia decente desde el gobierno. Yo creo que quizás él lo dijo en un momento X, que estaba en la oposición. Tú sabes, entonces se perdona ese pecado en oposición. Eso no es un pecado. Así lo plantea. Eso no es un pecado. La Constitución, malo es que él haga lo que hicieron algunos perversos, que modificar la Constitución para reelegirse. Eso sí es malo. Pero si él no quiere porque no quiso, porque entendía. Yo, por ejemplo, cuando me divorcié la primera vez, dije, jamás me caso. Yo tengo 2 muchachos más. Bueno, lo dijimos al principio del programa. ¿Lo recomienda? Los políticos son 3 personas diferentes. Una persona cuando está en el poder, una persona cuando está en la oposición y otra persona cuando tiene que rendir cuenta de lo que ha hecho. Es así. Muy bueno. Y esa frase, ese de mi autoría, esa. Estaba desayunando esta mañana y me la inventé. Vete a un API. Bueno, nada, un placer, Robinson. Esperamos la próxima vez recibirte ya como diputado. Esperamos que tú sigas con la voz cantante. Una transmisión en el Congreso. En el Congreso allá. Que realmente extrañamos mucho a Faride, que no está hablando mucho ella. Tú tienes que ir para allá. Yo te debo decir, José, que necesito volver para decirle a la gente que se puede hacer lo mismo en el gobierno y en la oposición. El rol número 1 del diputado es la fiscalización. Claro. Y si yo fui enérgico con eso, tú puedes estar seguro. Me dijo Tomás, no diga eso en público. Claro. Usted o asume posiciones de que usted es un ente fiscalizador y si le tocó fiscalizar el suyo, hágalo. Claro. Entonces no está siendo irresponsable. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tratar de darle seguimiento a los trabajos del legislativo y seguir trabajando para que las líneas y las directrices del presidente, que es fiscalizar, aquí el principal fiscalizador se llama Luis Abinader. El principal, el número 1. Por ende, el Congreso debe ser un aliado del presidente para seguir fiscalizando y para seguir eficientizando los dineros del Estado Dominicano. Excelente. Bueno, pues nada, nos vemos, señores, hasta la próxima semana. Ha sido un placer para nosotros, todo el equipo de Cultura Política, haber estado aquí en este episodio número 19. Y mi gente, ya ustedes saben, la pre-campaña encendida. La Junta dice
que dejen el proselitismo, pero el presidente este sábado Convocó la Junta. dijo que iba para la calle. Entonces, nada. Le vamos a traer más información la próxima semana, no se preocupen. Cabel Media.